Buenas noches a todos. Mi nombre es Esther Vega Cárdenas. Yo estudié la licenciatura en psicología y la maestría en terapia familiar sistémica. Les agradezco la invitación a participar en estas serie de conferencias que están llevando a cabo y me toca hablarles sobre el paciente identificado. Han estado ustedes llevando la familia como un sistema. Nosotros los terapeutas familiares manejamos el método o la teoría de sistemas porque vemos el sistema como un todo o como parte integral de nuestra vida cotidiana. No sé si alguno de los aquí presentes me podría platicar un poco de qué es lo que han visto del sistema para a partir de ahí empezar a trabajar. La teoría general de sistemas nos habla de que en nuestro contexto social es un todo. Nosotros, en todo lo que hacemos y vivimos es un contexto social en el cual estamos viviendo. Y pues bueno, en ese contexto todos tenemos un papel específico determinado. Eh, Quisiera empezar platicándoles una experiencia que tuve en algún momento y es la siguiente, cuando mis hijas estaban en la pandemia, a mí, me surgió la oportunidad, ellas tuvieron que ver una serie de videos sobre unas circunstancias de procesos familiares y en uno de esos videos había un papá y una mamá y una hija comiendo. Y entonces a la hija le habían mandado un reporte de la escuela. Y en este reporte de la escuela decían que se había peleado con una amiga. Y entonces esta amiga, había peleado con ella le había hecho algo y entonces la escuela estaba reportando ese mal comportamiento. Y el papá la estaba reprendiendo fuertemente por este mal comportamiento y le estaba diciendo que cómo era posible que eso pasaba todo el tiempo. Y esta niña estaba enojada, triste, viendo hacia abajo, y entonces la mamá voltea y le pregunta, ¿qué fue lo que pasó? Y la niña dice, es que a mí ella me quitó mi borrador o mi lápiz o algo así. Y entonces le dice la mamá, ¿ves? Voltea con el papá y le dice, ¿ves? Este es el problema, que tú siempre la regañas sin saber qué hizo antes. Y entonces ellos empiezan a discutir ahí y al final, bueno, había una mesa redonda de niños y ellos preguntaban qué había pasado. Y preguntaban, era una psicóloga que les preguntaba que cuál era el problema y que qué pasaba ahí. Entonces decían, bueno, que el papá la regañó. Y le decían, ¿y ustedes, como ven eso, a ustedes les gusta que los regañen? Pues no, no nos gusta que nos regañen. Y ustedes entienden cuando, antes de que los regañen y todos decían, sí, así es. Entonces, a mí me gustaría saber si alguien de ustedes me puede decir cuál ven que sea el problema aquí o cuál creen que sea la circunstancia problemática. No sé si alguien me pudiera ayudar a decir, yo creo que este es el problema que vemos aquí. Pues bueno, el problema podremos decir que es la conducta de la niña. Sin Ajá, embargo, se desencadena por circunstancias que vemos en el hogar, que ajá, como hemos ido viendo, es un sistema, ¿sí? mm, En donde todos trabajamos en conjuntos, pero ok, hay jerarquías y autoridad. ajá, Entonces, cuando tenemos hijos adolescentes, sobre todo hijos adolescentes, bueno, debe de ser en todas las etapas, pero cuando mm, los hijos son adolescentes, pues toman partida por quien me defiende, ¿sí? ujú, Entonces, no está mal que le preguntemos el contexto del por qué actuó así. Lo que sí está mal es que querramos reprender a la pareja enfrente del hijo. Porque entonces el hijo toma partida y dice, esto es lo que a mí me conviene y esto es para el lado para el que me tengo que ir. Porque mis papás salen enojados por una situación que se debe de arreglar en pareja o en familia, pero ujú. si tenemos alguna observación a nuestra pareja en cuanto a la corrección de nuestros hijos, pues deberíamos de hacerlo en privado. Ok. Así en este momento estemos muy molestos por lo que estén diciendo. Ujú. En privado no creo que sea lo correcto que nos conduzcamos así o que planteemos las alternativas. Ok. Muchísimas gracias, hermana Janet. Son muy, muy interesantes todas estas observaciones que está haciendo la hermana Janet. ¿Alguien tiene alguna circunstancia extra que haya notado en esta historia? Efectivamente, estamos hablando aquí de un sistema y hay una serie de circunstancias y no podemos ver el momento que se está viviendo ahí como si fuera una sola circunstancia en el mundo.
Sabemos que hay un contexto atrás, una forma de relacionarse con los hijos, una forma de relacionarse como pareja, y todo esto forma un sistema que nos lleva a un lugar. Mucho del problema es que siempre estamos buscando quién es el malo y decimos, bueno, ¿quién es el malo? ¿Quién se equivocó? ¿Quién hizo las cosas mal? Entonces, es algo muy común que podamos estar viviendo. Y en la teoría de sistemas, como la hermana Janet bien mencionaba, no vamos a buscar malos, sino cómo se está moviendo el sistema. Y efectivamente, el hecho de que yo me pelee con mi esposo en ese momento o le diga, tú nunca haces esto o tú siempre haces esto mal, nos va a llevar a un lugar en el cual estamos resolviendo problemas de pareja a través de los hijos y los estamos, llamamos por acá, triangulando, es decir, los estamos convirtiendo en una parte del problema. Los niños inconscientemente sienten que tienen que seguir siendo parte de este sistema y entonces después cuando lo sacamos se sienten traicionados por nosotros porque pues primero estaban en el chisme y luego lo sacamos del chisme. Entonces es importante que podamos ver este tipo de circunstancias que ustedes están observando respecto a los procesos familiares. Siempre hay un contexto atrás del paciente identificado, siempre hay una serie de circunstancias. Nosotros solemos decir que es como si hiciéramos una junta de en casa y dijéramos, bueno, vamos a hacer una junta y entre todos decidimos que fulanito es el malo, perenganito es el que siempre paga los platos rotos, tal persona siempre es el que se sacrifica por la familia y es como si fuera algo así. Y este sistema se va manteniendo a través de un movimiento. Este sistema siempre está en movimiento, pero como si estuviera en movimiento dentro de un mismo lugar, como si yo tuviera un animalito en una jaula y él siempre se está moviendo en esa jaula o ese hámster que da vueltas y vueltas y vueltas en una rueda, si los han visto, y sigue en movimiento, pero no sale de ahí. Y esto es lo que tiende a ser el sistema en el contexto cultural, es decir, el sistema familiar va a hacer movimientos y va a parecer que quiere cambiar, que quiere mejorar, pero va a ser como dentro de un mismo contexto. De esta manera va a poder decir, y lo solemos decir, decimos, yo ya lo intenté todo y aún así no funciona. Y yo supongo que ustedes están trabajando en diferentes ministerios en la iglesia y al igual que nosotros como psicólogos, a nosotros nos llegan un montón de personas que vienen con un montón de problemas que ya intentaron un montón de soluciones. Y entonces a mí me llega la persona que ya fue con su mamá y con su hermana y con unas amigas y a la iglesia y a un lugar y otro y seguramente a ustedes también les llegan un montón de personas que dicen, intenté muchísimas cosas y nada me ha funcionado. Esto es a lo que nosotros llamamos cambios para no cambiar. Hacemos cosas pequeñitas que pareciera que queremos avanzar, pero es como decimos por acá, como para hacernos guajes y no nos damos cuenta que lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, si yo digo, es que mi hijo ya tiene cierta edad, por ejemplo, ahorita se me ocurre, y mi hijo es un flojo, y mi hijo es un flojo y quiere que yo lo despierte, que yo le dé el desayuno, que yo, entonces ya me harté, entonces ya se tiene que despertar él solito, entonces yo voy a la tienda y le voy a comprar un despertador y se lo voy a poner y yo hice cambios y aún así no se hace responsable él. Entonces, yo digo que estoy haciendo cambios, pero sigo haciéndome responsable de él. ¿Sí se entiende mi ejemplo que estoy poniendo ahorita? Entonces, el paciente identificado a nosotros como familia nos sirve como catalizador. Es aquella persona que va a poder llevar nuestras culpas o nuestros problemas. Mucho de lo que sucede en los procesos familiares a veces cuando el paciente identificado sale del lugar, salen otros problemas a la luz. No sé si a ustedes les ha tocado ver que cuando el hijo problemático soluciona, entonces, quién sabe por qué resulta que empiezan a tener problemas los papás y terminan hasta divorciándose, porque el paciente identificado tiene una función específica en el sistema que está viviendo. Estos cambios que va a intentar la familia para no cambiar es para estar en un mismo, como en un mismo lugar, porque los cambios siempre nos dan miedo. Los cambios nos dan miedo, pero también son positivos.
a mí particularmente, yo es una de las cosas que tengo que aceptar. A mí dar los cambios y los pasos me dan miedo, pero cuando vislumbras una luz que te dice, mira, esto sí puede cambiar, es algo que nos ayuda mucho. Yo lo siento mucho como cuando hay una predicación que me llega a mí, yo digo, sí está señalando varias cosas que yo estoy haciendo mal, pero me está señalando un camino para empezar a hacerlo bien. Esto me ayuda mucho como persona. Es parte de lo que estamos viendo aquí. El hecho de buscar un cambio diferente al que han estado viviendo como personas o como familia desde afuera. Pero para que yo pueda ver las cosas desde afuera diferente, tengo que empezar a entrenar como mi ojo para verlas así. Y era lo que planteaba hace rato la hermana Janet. Lo más fácil es decir quién es el malo, pero es importante que notemos que hay un proceso que se está llevando a cabo y lo podamos analizar y revisar. Es algo que vas aprendiendo poco a poco y que no es tan fácil de llevar a cabo, pero podemos ir poco a poco avanzando en esta situación. Respecto a los procesos que podemos ver acá en la familia, si yo me pregunto por qué tomar la psicología sistémica como parte o como una persona cristiana, ¿a qué me refiero con esto? Porque, bueno, justo en la semana estaba escuchando a un pastor que estaba diciendo, nosotros aceptamos la psicología, pero no la psicología humanista, ¿no? Y ya no tanto, pero en los 90s, en los 80s, no sé si a alguien le tocó vivir, era así como la psicología es mala y luego, bueno, no es tan mala, pero la psicología que va dentro de nuestra forma de pensar. Yo particularmente, sin que me hayan preguntado, lo digo, a mí me parece que el punto es que se estaba tomando al revés. Es como, la psicología es esta parte y los cristianos son estas y vamos a ver cómo embona. Y para mí se tiene que tomar al revés. El ser cristiano o el ser seguidor de Jesús es un todo y dentro de ese todo hay formas de ayudar, que serían la psicología. Entonces, respecto a eso, yo he meditado bastante y a mí me parece que algo que tiene que ver con, o que yo tengo, suelo relacionar con la terapia sistémica, es la forma en la que Jesús enfrentaba los problemas o las circunstancias que le venían a plantear. Todos nosotros sabemos eh, que los fariseos estuvieron mucho tiempo tratando de llevar a Jesús a un lugar en el cual él no quería estar o de hacerlo equivocarse, más bien sería la frase correcta. Y entonces iban y le hacían preguntas y estas preguntas iban a un lugar. Yo sé que tengo aquí gente súper, súper, súper leedora de la palabra y que me va a contar, alguien que me ayude a contarme qué pasó cuando fueron y le dijeron, ¿a quién le podemos, es lícito que yo le dé el tributo al César? ¿Alguien me puede ayudar a decirme qué pasó ahí? Bueno, le preguntan si él, lo querían como acorralar, porque si él Ujú. decía que sí, pues iban a decir que como es que iba en contra de lo que él estaba enseñando, y si él decía que no, pues iba a decir que iba en contra de la ley. Entonces Jesús, como bien lo acaba de mencionar, la verdad es que tenía una psicología excelente, porque dijo, pidió una moneda y dijo, ¿qué ven aquí? Le dijeron el César y dijo, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No tomaba partido para no crear conflicto, ¿no? Más bien nos hacía como meditar y cuestionarnos por qué hacían esas preguntas tan absurdas, probablemente. Ok, muy bien, muchas gracias. Efectivamente, ellos pensaban acorralarlo entre una pregunta que para ellos tenía dos respuestas. Es, ¿sí le damos o no le damos? Pero esto era aquí, o sea, ellos incluso me llama mucho la atención que en varios de los versículos donde nos habla de esto, por ejemplo, está también el del divorcio, donde dice, una mujer se casó con un hombre y luego se casó con, no, con su hermano, porque bueno, estaba esta parte donde el hermano, si no tenía hijos, se tenía que casar con
con la esposa para poderle dar descendencia a su hermano muerto. Y ahí hay cuántos hermanos. ¿Alguien me puede recordar cuántos hermanos se casaron después, según la teoría que ellos tenían? Sí, 7. 7. Ajá. ¿Y qué fue lo que, hermana, qué fue lo que Jesús les respondió cuando le dijeron, ¿cuál de ellos se va a quedar con la mujer en el cielo? Pues creo que le dijo que ninguno. Le dijo, es que ustedes están pensando en otra cosa bien diferente. Acá ni se casan, ni se dan en matrimonio, esto es un lugar totalmente diferente a lo que ustedes están pensando. Exacto. Y así, y les decía yo, incluso, muchas gracias, hermana, incluso ahí la misma palabra nos dice, se juntaban y lo pensaban yo me imagino así que todos hacían una junta y se ponían a pensar concienzudamente, bueno, ¿qué es lo que en qué lo podemos hacer caer? Y eran un montón de personas que sabían de la palabra discutiendo sobre eso y decían, si dice esto, entonces se va a equivocar, y si dice esto, y ellos estaban aquí de nuevo. Y él estaba hasta ribota de nuevo. Él estaba diciendo, es que ustedes están pensando en otra cosa. Acá en el cielo va a ser otra cosa que ustedes no les pasa ni cerquita de la cabeza. Y de la misma manera hablamos cuando, por ejemplo, se me perdió. No sé dónde iba. Iba a ponerles otro, pero se me olvidó. Todas estas veces que ellos iban y le cuestionaban, sobre el divorcio, cuando les dicen, bueno, Moisés nos dijo que nos podíamos divorciar. Y entonces, ¿tú qué dices? Y decía, si me dice que sí, si me dice que no. Y él les decía, en el principio no era así. Estamos hablando de otro momento. Estamos hablando de lo que Dios dio y ahora ustedes están hablando de lo que ya les permitió porque tienen un corazón bien duro. Entonces, ellos están pensando aquí, es o sí o no, o esto o lo otro. Y Jesús está en un lugar bien diferente. Nosotros no podemos estar en el lugar donde está Jesús, pero sí podemos alcanzar a entender que decir las cosas son aquí y solo podemos decir que es bueno o malo, que las personas son buenas o son malas, que las personas hacen esto por esta razón de que yo digo y pienso. Es quedarnos aquí. Y Jesús siempre nos pide que vayamos más allá. Y ese más allá tiene que ver con el amor. Para mí siempre tiene que ver con el amor. El poder no ver a esta persona como yo estoy acá arriba y yo soy un especialista o yo soy el pastor o yo soy el, la persona encargada de este ministerio y desde aquí yo te voy a regañar porque yo soy mejor. No, tiene que ver con alcanzar a ver con amor a las personas que están enfrente de nosotros. Y así los vamos a ver desde un punto de vista, ¿me vieron de hoy? Desde un punto de vista que nos va a abrir un panorama diferente. Y cuando a mí me abra un panorama diferente para hablarle, esa persona va a tener también un panorama diferente para recibirlo, porque le han estado diciendo todo el tiempo, mira, es así, es así, es así. Y cuando yo le hable desde el amor y le diga, hey, también está esta otra parte, esa persona va a poder abrir su mente y decir, oye, sí es cierto, no soy el malo de la película o no soy el mártir eterno de la película y puedo yo hacer las cosas diferente. Jesús siempre nos está diciendo cuando le preguntaban, ¿y cómo respondo a esto? ¿Cómo actúo con esto? Él siempre decía, hey, no nada más queda aquí, tienes que ver más allá. Y yo creo que ese ver más allá tiene que ver mucho con esto que les decía del amor y también tiene mucho que ver con el poder escuchar a los demás, pero escucharme a mí mismo también. Para que yo pueda escuchar a alguien, primero tengo que entenderme a mí mismo como persona y entender que tengo dificultades, que tengo fallas, que tengo problemas y, ¿por qué no decir, aquí en este cacho, yo no alcanzo a entender lo que sucede? ¿Sí? Y aquí yo voy a hablar con otra persona para que me ayude.
porque hay circunstancias que puede ser por mi capacidad, pero hay otras circunstancias que tienen que ver con mis emociones y mis sentimientos. Por ejemplo, habrá unas circunstancias de algún tipo que yo me refiero a yo, Esther Vega, no puedo tratar. Les pongo un ejemplo. Yo estuve haciendo trabajo en el DIF y yo trabajaba con las personas maltratadas, pero en un momento determinado llegó un chico que este chico esperaba muchachas en el puente de por ahí cerca del DIF y las agredía y las acosaba y le estaban llevando para que recibiera terapia. Entonces se lo llevaron a otro psicólogo en ese momento, pero yo en ese momento dije, yo no puedo con esto, yo no podría, mis emociones no permiten que pueda con esto. Y yo creo que hay que hacer un análisis para decir, con esto sí puedo y con esto no puedo, porque a veces si yo me meto en cosas que emocionalmente son muy fuertes para mí o no las he tratado, entonces lo que va a pasar es que yo me voy a, no sé cómo explicárselos de otra manera, sino me voy a ir al fondo con esa persona. Voy a decir, sí, sí, esto no se puede, y no le voy a ayudar, sino que le voy a perjudicar. Entonces, la teoría de sistemas nos dice que lo que nosotros estamos viendo enfrente es un sistema, pero que nosotros también somos parte de ese sistema. Nosotros estamos aquí como parte de este sistema y nosotros como parte de este sistema tenemos inferencia, pero no somos, no somos, no tenemos el control de ese sistema. Creo que podemos cometer dos errores acá. Podemos pensar que yo como soy, por ejemplo, yo como tengo mucha experiencia como terapeuta, o yo como soy pastora, o yo como soy consejera y ya tengo mi diploma de consejería, yo puedo arreglar a la gente y moverla. La gente va a seguir tomando sus decisiones y va a seguir haciendo. Yo puedo inferir un poco, pero no tengo el control absoluto. ¿Sí me explico? O puede ser lo contrario, puede ser que yo diga, no, pues es que yo no puedo decir nada, la gente va a seguir siendo como es. Y es importante que yo, si veo una puerta, pueda acercarme a esa persona, abrirle el corazón y decirle, oye, hermano, como dice la Biblia, yo observo esto. Entre tú y yo te vengo a decir, yo observo esto y a mí me parece así, te lo digo en el amor del Señor. Para eso primero tengo que haber revisado si realmente lo estoy diciendo en el amor del Señor, porque tengo que decir, bueno, ¿por qué tengo la necesidad de decirle esto? Esto tiene que ver con ese ojo clínico que yo voy a ir teniendo para ir supervisando mi propio proceso para poder hablar con los demás. No sé si voy bien o estoy haciendo los más bolas. Necesito que me digan sí o no. Sí, yo considero que sí vamos bien. Sí, bien, hermana, adelante. Dijo tu mamá que lo sepa hacer ella. ¿Por qué te me quedas viendo así? Pero mamá, Bueno, entonces continúo, creo. Ok, entonces, este es mi proceso como la persona que ayuda. Y entonces tengo que observar a esta persona y tengo que pensar en él no como una persona que puede ser buena o mala, sino como un sistema que se va desarrollando y y cada persona va funcionando de una manera u otra. Y en ese sistema las personas se van moviendo y van haciendo diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, si yo muevo una parte de esta, las demás se van a mover. Si yo cuestiono a una persona y para que se incomode, las demás personas también se van a incomodar. Y es importante que yo sepa que yo tengo esa capacidad, pero no tengo un poder absoluto como una persona que está interfiriendo en el sistema. Puede ser como terapeuta, como consejero, de diferentes maneras se puede ver.
principalmente, este proceso es complicado, es difícil, pero tengo que ir poco a poco entendiéndolo así como es. Yo veo que ustedes tienen bastante claro como este inicio del proceso, pero yo sí quisiera que quedara como muy clara esta parte de mi papel como alguien que interfiere en un sistema que está ahí. No sé, como ya sea como terapeuta, como psicólogo, como consejero, como pastor, ¿qué es el papel que yo estoy jugando ahí? Y entender que lo primero que tengo que hacer es como tratar con mi ética y decir desde donde yo estoy, qué es lo que veo y explicárselo así, no como si yo fuera una persona que tiene un conocimiento absoluto, ni de lo que está pasando, ni de él, ni de mí, sino mostrárselo como una posibilidad más. Mira, yo observo esto. Muchas veces nosotros nos ponemos como el centro y esto no es algo sistémico. Tenemos que ver como que no tenemos la verdad absoluta. A veces decimos como Dios tiene la verdad absoluta o no lo decimos, pero así lo vivimos. Yo tengo la verdad absoluta. O desde otro lugar que podría ser el mío, decir, como yo tengo estos diplomas acá, pues mira, aquí está mi diploma y esto dice que yo tengo la verdad absoluta. Y son cosas como muy chiquitas que yo puedo ir eh, cambiando en mi lenguaje que pueden mostrar esto. Una es preguntar constantemente, ¿esto que yo te estoy diciendo te suena con sentido o no? Y ya la persona te puede ir diciendo. Otra es decir, a mí me parece esto, pero tú dime si es cierto. Otra más puede ser el decir, yo siento esto, porque a veces le decimos a la gente, tú estás haciendo esto mal, tú estás diciendo esto mal, incluso en nuestra vida cotidiana. Tú me haces enojar, tu esposo me haces enojar, tu hijo me hace sentir mal. Y esto queda ahí clavado en el corazón de las personas que están a nuestro alrededor. Si yo digo algo tan simple como, yo me siento mal cuando tú haces esto, o en el momento en que tú hiciste esta otra cosa, yo me sentí mal, entonces ya no estoy poniendo toda la responsabilidad de mis sentimientos en la otra persona, o no estoy diciendo que yo tengo la verdad absoluta de lo que la otra persona está viviendo. Estas son pequeñas cosas que yo puedo ir haciendo para que, y es desde esta perspectiva que yo tengo, que digo, yo no tengo la verdad absoluta porque soy una parte del sistema, no lo alcanzo a ver todo el tiempo. Entonces, yo puedo saber que yo me puedo equivocar. Y a veces esto al principio, sobre todo cuando uno tiene una cierta posición de poder en la vida de las personas, como puede ser yo soy el consejero y si me equivoco, entonces, ¿qué va a pasar? O yo soy el psicólogo y si me equivoco, entonces, ¿qué va a pasar? Al principio puede ser atemorizante tomar esta perspectiva, pero si te fijas bien, esto te va a quitar un peso encima, el poder entender que no tienes este poder absoluto te va a ayudar. Y entonces vas a hacer algo muy importante. Y esto es que vas a empezar, ya sea como terapeuta, como consejero, como pastor, como ministro de la iglesia, como líder de una parte de la iglesia, incluso como papá, como mamá, como hermana cristiana, vas a poder empezar a escuchar bien antes de dar una opinión o de formarte toda una idea. Escuchar absolutamente todo lo que la otra persona tiene que decir. Es como terapeutas o como consejeros nos empiezan a formar y traemos dentro de nosotros esa necesidad de ayudar. Nosotros que nos dedicamos a este tipo de cosas tenemos la necesidad de ayudar y nos emociona ayudar. Y nuestra perspectiva muchas veces cuando entramos a ayudar es, bueno, ¿yo qué le voy a decir para que se sienta mejor? ¿Yo qué le voy a decir que sea bueno? Y empiezo de esta perspectiva. Pero después me doy cuenta,
que lo primero que tengo que hacer con la persona que tengo enfrente, ya sea mi paciente identificado o su familiar que está preocupado por él, es escuchar bien. ¿Y a qué me refiero con escuchar bien? A veces empezamos a escuchar y empezamos a sacar conclusiones. Y digo, sí, ya sé, esto va por aquí, porque yo sé, porque yo he visto muchos casos de estos. Tratar de escuchar con una mente abierta lo que esta persona me va a decir. Tratar de escuchar con una mente abierta lo que esta persona está viviendo y entenderlo de tal manera como algo que yo no alcanzo a entender en su totalidad. Aunque yo haya visto muchos casos, incluso aunque yo lo haya vivido, si yo digo, por ejemplo, a mí se me murió un familiar muy cercano y me dolió mucho. Y yo entiendo a la hermana que me está diciendo enfrente que se le murió un familiar muy cercano y le duele mucho. No, no es así, porque las circunstancias, los procesos, las ideas, las personalidades son diferentes. Entonces yo no tengo la respuesta absoluta a lo que esa persona me está diciendo. Escucho. Escucho atentamente lo que esta persona me está diciendo y trato de entenderla. Y desde ese entendimiento ya vamos a poder tener otra perspectiva. Así en el momento en que se me paró enfrente y dijo las primeras palabras, yo dije, ya tengo mi diagnóstico. Ya sé lo que exactamente le está pasando. Entonces, creo que cuando yo tengo este paciente o esta persona enfrente de mí, lo primero que tengo que hacer es, como conclusión mía, es escuchar atentamente antes de hablar, escuchar atentamente antes de hacer mis propias conclusiones, tener empatía con esa persona. Empatía no es saber exactamente lo que le pasa, sino decir, puedo sentir con ella, tener sentimientos con ella y tal vez no alcance a entender. Hay cosas que no voy a alcanzar a entender porque yo no lo he vivido. Yo nunca he vivido, por ejemplo, decir estar perdida en el alcohol, pero si yo me siento realmente a escuchar a la persona, voy a poder a tener empatía con ciertas cosas que me va a ir diciendo. Y tal vez al principio hubiera dicho, es que esta persona es un alcohólico y no se sabe controlar. Y desde ahí yo no lo iba a poder ayudar. Pero si de veras me detengo a escuchar a esta persona y en mi corazón trato de entenderla, voy a encontrar circunstancias de empatía. Tal vez en algún momento me va a hablar sobre que en algún momento de su vida no pudo tener el control de nada, de absolutamente nada más que de alcoholizarse. Y eso fue lo que lo llevó ahí. Y yo me voy a acordar de algún momento en el que yo me sentí que no tenía control de absolutamente nada y voy a decir, ya entiendo que no es tan fácil como decir tú estás mal y yo estoy bien. Tener empatía, escuchar bien a la persona, verla desde otro lugar, porque es lo que Dios nos pide. Nos pide ver a las personas desde otro lugar, porque es lo que hizo con nosotros, es lo que hizo contigo, es lo que hizo conmigo. Puede ser que las personas te hayan visto como alguien deplorable, puede ser que no, puede ser que siempre fuiste una persona que ante los ojos de los demás fue una buena persona, pero Él conoce tu corazón. Aquellas cosas que tú no le dirías a nadie, aquellas cosas que yo, Esther, no le diría a nadie de lo que pienso y siento, Él lo conoce. Y aún así me miró con amor y tuvo compasión de mí y me miró como alguien, no nada más que podía salvar, sino que podía usar para ayudar a los demás. Y eso es algo que a mí me conmueve mucho y no puedo más que regresarlo o intentar regresarlo de alguna manera a través de cuando yo diga, es que esta persona está mal por esto, esta persona es el malo de las circunstancias, decirle, Señor, ayúdame a verlo como tú me estás viendo y entender que cada persona está funcionando en el sistema por alguna razón de esta manera. Y de alguna manera, este paciente identificado, esta persona que está funcionando así, se está sacrificando por el sistema. Nosotros en terapia sistémica decimos que incluso, por ejemplo, las personas esquizofrénicas, las personas que tienen enfermedades mentales muy fuertes y están en un hospital, llegan a un punto específico para hacer este engranaje en la familia que hace que todo siga funcionando.
y es como una especie de sacrificio que ellos hacen. No es consciente, pero está ahí. Entonces, les vuelvo a recalcar esta parte. Para mí lo principal en este plática que yo les estoy dando, si con algo se pueden quedar, me gustaría que fuera con esta parte, que es muy importante que yo antes de dar una conclusión, de decir cómo es una persona o de dar un consejo a una persona, escuche atentamente desde el corazón. Sí, pues bueno, pues muchísimas gracias por su atención. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algo alguna inquietud o algo que quiera comentarme, que encontró, que sabe, que ya sabía, si que cree que puede abonar a este estudio. yo, maestra, pues es muy importante.